os parece? ¿Cómo la tengo? Me puse ayer a desarmar porque resulta... Mira su teléfono, Kimota. ¿Qué parece, mi amigo tapicero Costas? This is for YouTube. You are famous in Rodos. ¿Qué parece el asiento? Queda una maravilla. Le está diciendo a este hombre, ahora mientras pongo el asiento, me gustaría hablaros mientras pongo el asiento, pero no me traigo lo de fijar la cámara. Bien. Le estaba diciendo ahora a este hombre me decía, Rodos es un puticlub, porque ya estamos en verano y hay un montón de gente y tal. Y yo le estaba diciendo, bueno, ¿sí, amor? No, es que no estaba, lo he tenido que esperar, estoy aquí en la calle, ahora viene. Porque hay gente esperándolo en la puerta y le han dicho que ahora viene. Ah, yo voy, pues ahora viene este, pongo el asiento y vengo. No tardo mucho. Ahora. ¿Ah, sí? Vaya. Venga, hasta ahora. No. Vale, la historia, que me decía que esto era un puticlub porque venían muchos turistas y había un crucero, 2, 3 o 4. Cuando yo le he dicho que en Mallorca tenemos 7 millones de turistas o 8 millones de turistas por temporada, se ha quedado con la boca abierta. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Son muchos o son pocos? Bueno, pues son los que tenemos. Bueno, voy a apagar la cámara porque si no, no hay manera de poner esto. Creo que va a quedar bastante bien, pero bueno. Porque resulta que tengo todas las barras picadas, ¿veis? Y al final he decidido que las voy a pintar. Porque la verdad es que quedaba bastante feo. Y ya sé que pintándolas me veo obligado a pintarlas cada X tiempo a pintarlas, ¿no? Pero es que se están oxidando y hace muy mal aspecto. Al final me voy a acostumbrar. Y luego ya de paso voy a quitar unas cuantas piezas viejas. Voy a engrasar cojinetes de la dirección y bueno, la caja de herramientas que también la quería pintar. Y ayer me he dado cuenta de que el motor se afloja. Iba por la carretera, cuando iba a 70, 80 por hora, el motor empezaba... Parecía que se iba a salir de la moto, y efectivamente es que se iba a salir de la moto. Tenía los dos soportes y ya los he apretado un par de veces y los aprieto a amarrar. Y se aflojan y entonces el motor empieza a hacer un traqueteo raro que parece que va a explotar. Bueno, voy a dejaros unas imágenes y una musiquilla mientras voy lijando y voy haciendo cosas.
Siempre he trabajado con público, porque cuando yo iba a hacer mis instalaciones, pues siempre tenía al dueño, al albañil, al fontanero, a quien sea, siempre vigilando mis pasos. Y aquí no es diferente. La gente quiere meter la nariz en lo que estás haciendo y le interesa mucho. Bueno, ya tenemos algunas piezas pintadas. También he pintado aquí este trozo de la parte de delante que tenía algunos piquitos de óxido, y así ya que está desmontado lo he pintado un poco. Y voy a seguir pintando un poquito y ya empiezo a montar. No estoy grabando mucho. Bueno, fijaros cómo va quedando el asunto. No voy grabando mucho porque Marisa lleva el trípode pequeño y estoy poniendo la cámara por aquí. Tengo miedo de darle una patada y que salga disparada. Y luego también estoy pasando pena de que la pongo encima de este rollo de papel y se me caiga. Así que no sé qué voy a hacer. Se me ha ocurrido una cosa, ahora os la cuento. Ya habéis visto que he pintado las barras, ¿no? Y muchos de vosotros, que sois muy listos, me vais a dejar ahí en los comentarios: ya, atontado, cuando la pases por aquí se te va a rayar toda. Angelitos, angelitos, es que de verdad, ¿cómo menospreciáis mi inteligencia superior de mayorista? He pensado que voy a poner esta chapa aquí, ¿la veis? Y voy a meter el tornillo al revés, por aquí. Entonces el tornillo se va a roscar, va a chocar contra la chapa, va a abrir esto bastante. Y una vez que la haya abierto, pues entonces meteré la barra sin que se raye. Pero esto no lo vais a ver, porque esto como idea está muy bien, pero luego hay que ver si funciona. Bueno. ¿Veis el sistema de meter la abrazadera aquí? De manera que cuando aprietas el tornillo por aquí, en vez de cerrar, abre la cacharra. Y así he podido meterlas. Y vosotros me diréis, ¿y tanto rollo? Pues tanto rollo para meter los fuelles nuevos. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que se oxide esta parte de la barra que sube y baja, que está impoluta, fijaros. Está completamente nueva. Por los fuelles. Entonces los otros fuelles estaban ya todos rajados, hechos polvo, y para meter los fuelles hay que sacar las barras, y ya que sacar las barras, como esta parte está oxidada, pues ya le he hecho el service de pintarlas y tal. Ya sé que una vez que esto empiezas a pintarlo ya lo pintas toda la vida, pero bueno, lo prefiero así. Voy a seguir montando porque me ha dado mucha guerra esto, esto para meter las barras me ha dado mucha guerra. Las he tenido que despintar otra vez, mucho trabajo. Pero
bueno, estoy contento. Yo creo que cuando se acabe no va a estar mal del todo. He aprovechado para cambiarle esta bombilla, una bombilla de LED china, y le he traído unos de BMW GSA 1250 o 1500 ya, o 1600, no sé por cuál van, porque parece que, que con esa moto es con la única que se puede viajar. Y me he traído los faros esos antinieblas, pero los iba a poner aquí, luego los iba a poner aquí, luego... Y al final he dicho, ¿sabes qué? Me van a robar la moto solo por los faros estos. Así que no los he puesto, pero le he puesto estos intermitentes tan psicodélicos, porque llevo un par de años sin intermitentes, igual que sin retrovisor, pero sin retrovisor me da igual. Pero sin intermitentes no, básicamente porque molan, ¿eh? Y nada, poca cosa más. Ah, sí, os voy a enseñar luego cuando esté acabada. Esto que veis aquí es una caja de herramientas que me he pertrechado para ponerla aquí. Esta caja de herramientas va aquí concretamente. Y llevo todo lo necesario para abrir una rueda, cambiar la cámara, por si pincho por ahí, por esos mundos de Dios, y poder cambiar la cámara, inflarla y poder continuar la ruta. Porque llevan cámara, entonces por un pinchazo es una pena quedarte tirado. Bueno, voy a seguir montando y nos vemos. Bueno, se acabó. Se acabó. ¿Veis la caja de herramientas? Esto lo abro aquí con dos tornillitos, ¿ves? Tiene un tornillo aquí y otro aquí. Con un destornillador que siempre llevo en la bolsa que llevo aquí. Y con ese destornillador abro esta caja y ya veréis algún día cuando pinche como lo que hay ahí dentro. Vais a flipar lo que cabe ahí dentro. Aquí dejamos el vídeo de la moto. Voy a ver si como que llevo desde las 8 de la mañana, creo que son las 3 de la tarde sin parar para esto. Yo cuando era joven lo hacía esto en un rato. Vale, seguimos.